Hoy en Protagonistas recibimos a Mirta Placeres. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Todo bien? Buenas tardes, todo muy bien y agradecida por esta invitación que me han hecho, vos con Walter. Y bueno, no sé de qué trata, porque ya te vas a ir enterando. Todo muy natural. Tranqui, que ya te vas enterando. Vamos a empezar por el nombre. ¿Sabes por qué te llamas Mirta? Mira, según una historia, dice que un vecino de apellido Encabo, como mi hermana se llamaba Silvia, me pusieron Mirta por Silvia y Mirta Legrand. Ay, pero mira, tenés apellido de nombre de famosa. Sí, pero una señora de acá de Los Toldos, que la puedo nombrar, Mirta Donatelli, ella me dice que ella le pidió a mi mamá que me llamara así. Así que bueno, abracemos las dos historias como valedera. Claro, bien. ¿Tenés algún apodo? No, Mirta, Mirtucha. No. ¿Dónde naciste, Mirta? Nací acá en Los Toldos, pero viví toda mi vida en San Emilio. Nací en donde era, mi mamá decía, en la partera Basile, cerca del correo. Sí. Mi hermana nació, por ejemplo, en el materno infantil, pero mi mamá me contó que yo nací ahí en lo de la partera Basile. ¿Y toda tu vida en San Emilio? Siempre en San Emilio, bien. Siempre. Vamos a esos recuerdos de la niñez, ¿sí? ¿Cuál es el primero que tenés? Yo tengo muchísimos recuerdos, pero yo identifico mucho mi niñez con un aroma. Si vos me decís con qué aroma identificás tu niñez, con qué aroma identificás San Emilio, algunos ni saben de qué se trata, otros más grandes sí. El aroma a cascarilla. Ajá. Cuando volvíamos con mi hermana en el invierno, que hacía muchísimo frío, pero mucho, mi mamá nos esperaba con una taza de cascarilla calentita, que nosotros en ese momento nada de Nesquik, ni chocolatadas, ni nada. No. Entonces a mí ese aroma me representa mucho la infancia, y la infancia en San Emilio para mí es sinónimo de juegos, de disfrutar con todos los vecinos. Es muy cómico porque cuando yo recuerdo a personas mayores, algunas están, otras han partido, yo digo, la tía tal, el tío tal, la abuela tal. Pero ¿cómo? ¿Tantos tíos y tantas abuelas? No, era común en esa época que al vecindario y a las personas más allegadas a uno le dijéramos con todo el amor del mundo abuela o tía. Claro, bien. Pero de San Emilio tengo muchísimos recuerdos. ¿A qué jugabas, Mirta, de pequeña? Con mi hermana jugábamos mucho a la maestra. Y después jugábamos a la casita, y después en la escuela, que era el lugar donde jugábamos muchísimo, jugábamos a un juego que se llamaba La Banderita. Y hacíamos dos equipos, las mujeres, las chicas, contra los varones. Ajá. Y estaba de portero el papá de Amanda Tadía, el tío Macho, yo le decía tío también, y él era como que aplicaba la ley justa, porque muchas veces los varones nos hacían trampa, y él nos defendía. Y también en la escuela jugábamos al paso volante, que era como una especie de calecita donde uno iba colgado de unas cadenas y entonces girábamos alrededor del paso volante. Y después nos agarraba la noche, salíamos de la escuela y seguíamos jugando a las escondidas. Una infancia en cuanto a juego súper feliz. La escuela, ¿cómo me la describís? Y la escuela es parte también de mi vida, con mucho sentido de pertenencia. A esa escuela fue mi papá hasta 4º grado, porque después, a pesar de que era un niño, tuvo que trabajar, no pudo seguir la escuela. En esa escuela fue mi hermana, fui yo, fue Alfredo, fuimos compañeros de 1er grado, y después fueron nuestros hijos. Entonces imagínate que toda una vida, yo fui docente en la escuela, claro, casi 25 años. Entonces para mí la escuela era mi segundo hogar. Yo terminaba las vacaciones en diciembre, cerraba en mi salón y eso quedó ahí en la biblioteca, todo mi material durante años y años. Aparte la escuela siempre fue para el pueblo, además de otras instituciones que han sido y son muy importantes, pero fue como un referente. Era el núcleo, el punto de reunión. Recuerdo mucho las fiestas patrias,
cuando las fiestas se hacían el mismo día patrio. Claro, sí, sí, Al sí. otro día nos daban un asueto y toda la gente del pueblo, no necesitabas invitarlos, Iban. era un orgullo ir a la fiesta. Y se ponían sus mejores ropas y sus mejores galas, cada quien con su escarapela. Era realmente un festejo. ¿Y fue cambiando la escuela la parte edilicia o se mantuvo? Cuando yo iba a la escuela, Ujú. no había jardín de infantes. Ujú. El edificio sí, el mismo. Ujú. Después, bueno, en un momento, cuando yo era docente, se hicieron algunos cambios en la parte edilicia, pero cuando yo era chica, la parte de primer grado estaba, si bien en el mismo edificio, estábamos como separados. Ajá, Es donde ahora funciona el jardín de infantes. claro. Era la casa habitación, que en ese momento vivía la familia Brugiavini. Entonces, desde primer grado, nosotros subíamos la bandera a nuestro salón. Es como que estábamos dentro de la misma escuela en un lugar aparte. Claro. Después sí compartíamos los recreos. Claro. Y yo te cuento que a mi primer grado, no sé por qué, mis padres me anotaron de 5 años. Me costó mucho. Cumplí mis 6 años en agosto. Claro, eras chica. Era chica, extrañaba horrores a mi mamá, lloraba, cruzaba el patio de la escuela a buscar a mi hermana. ¿Y cómo terminaba la historia? Que el portero de la escuela me llevaba a la casa de mi mamá porque Ahora eras chiquita todavía era para... chiquita. Después ya en primero superior, porque en ese entonces no había segundo grado, era de primero a sexto, ya ahí como quien dice agarré viaje y ya. Ya no extrañaste más. Ni extrañé ni faltaba a la escuela. No, no. ¿Alguna docente que te haya marcado mucho? Muchas. Chichita Cejo de Costedoá, de Adelma Brugiavini, que fue la directora, pero me marcaron mucho las docentes en mi casi adolescencia. Las docentes de sexto grado, de séptimo grado. ¿Qué tenían? ¿Qué característica tenían esas docentes? Eran ¿Qué tema? Eran las docentes amigas. Eran docentes, pero personas en quien vos podías confiar. Vos tenías, no sé... Las alguna sentías angustia. cercanas. Eso. No era la frialdad como mi papá me contaba que cuando él iba a la escuela era el docente allá y el alumno acá, ¿viste? Mira, yo te podría nombrar muchísimas. Tengo miedo de olvidarme de alguna, pero el mejor recuerdo. Norma Mirabella, una de ellas, que por esas cosas del destino vive en Concordia, en Entre Ríos, donde vive nuestra hija Guillermina. Así que cuando he ido a Concordia me he encontrado con Norma. Qué lindo. Mirta Morilla, Mariti Undiano, Alicia Sadobe. El mejor recuerdo, perdón por si no nombro alguna, pero de la primera a la última, excelentes docentes, excelentes. Bueno, Mirta fue creciendo, Sí. dejó de extrañar, Sí. pasó toda su escuela primaria. Sí, sí. ¿Y la adolescencia? ¿Cómo fue esa adolescencia ahí en San Emilio? ¿Dónde viniste? ¿A qué escuela viniste a estudiar? Sí, nosotros terminábamos la primaria, allá no había secundario. No. Primer año mis padres me mandaron al Colegio Jesús Sacramentado de Pupila 9 de Julio, Ajá. que fui Volviste a extrañar. fui con otras compañeras, Pupila, con Rosana Cejo y otras chicas de acá de Los Toldos, un solo año, hasta que al año siguiente el señor González empezó a viajar y viajábamos, éramos, qué sé yo, decirte, 20 chicos que llegábamos a la escuela normal, ¿viste? La escuela secundaria la hice toda acá y después el terciario también acá en Los Toldos. Y la adolescencia fue muy linda porque la vivimos dentro de todo, dentro del pueblo. Ujú. Más allá de que íbamos a algún baile y demás, a otros pueblos, pero hacíamos lo que se llaman los famosos asaltos. Contame. ¿En el club? En el club o en las casas de familia. Ajá. Suponete era tu cumpleaños, por darte un ejemplo, y caíamos todos de asalto, Sí. como ya sabías que íbamos a Sí. ir a tu casa. Los varones, los chicos llevaban la bebida, cero alcohol. Cero Después alcohol. tomarían alcohol, pero en los asaltos, en los cumpleaños no. Y las chicas llevábamos todo lo que era para consumir. Para comer. Para comer. Y poníamos música y estábamos, no sé hasta qué hora. Y si alguien cumplía 15 años,
todos aportábamos para que todos pudieran tener su fiesta de 15. Todos colaborábamos, porque había familias que a lo mejor Claro, no no le podían. podían dar. Entonces lo hacíamos en el club. Yo te nombraba al club. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de También. otra institución? Porque Sí, nombrábamos sí, la escuela. Sí, sí. A ver, yo no sé si es porque fue la infancia, pero todas las instituciones, de la primera a la última, a mí marcaron mi vida, ¿viste? Y el club también fue un gran referente. Los bailes, contame cómo eran. Famosísimos. A ver. Los bailes de San Emilio eran famosos. Porque cuando yo era chica había dos instituciones. Estaba el Club Atlético San Emilio, Sí. que mis padres pertenecían al Club Atlético San Emilio, y después estaba la Sociedad de Fomento. Otras personas formaban parte de la Sociedad de Fomento. Bueno, después, gracias a Dios, se unieron y formaron el Club Social y Deportivo San Emilio, y el club comenzó a funcionar donde era el edificio de la Fomento. Y es el que está ahora. Es el que está ahora. Ujú. El club también era núcleo de reunión. Los domingos teníamos partido. Los domingos mi mamá amasar las palmeritas, la Ay, qué rico. frola, porque jugábamos de local en San Emilio o bien íbamos a otros pueblos del partido. Mirta, ¿cómo eran esos bailes? Contame cómo te sacaban a bailar, cómo era el baile en sí, que había orquestas. Sí, los bailes, eran muy conocidos los bailes de San Emilio, y primero hacían una presentación de típica o jazz, Ajá. y después venía la parte del tango. Ujú. Eso cuando era más chica. Después, cuando yo ya fui más grande, ya iban, como quien dice, nosotros le decíamos conjuntos, los grupos de música moderna. Y las chicas nos sentábamos todas en una mesa, y bueno, para sacarte a bailar es lo que nosotros conocíamos como cabeceaban, Sí, te sí, hacían te seña cabecean. con la cabeza. cabeza, y vos decías que sí o que no, y salías a bailar. O te hacía la distraída, que no lo Claro, viste. lo que no lo habías visto. Claro. Sí, sí, y ya te digo, los bailes muy lindos, y aparte el club, además de los bailes, era nuestro punto de encuentro, porque también daban cine. Ajá. Los domingos, después de llegar de los partidos, íbamos al cine, y era algo muy curioso, porque mientras estabas mirando el cine, estábamos sentados en la mesa con una picadita. Así que mientras mirabas el cine, estabas degustando algo rico. Qué lindo. Después nos brindaba también el club campeonatos de bocha, campeonatos de truco. Fuimos campeones en 1978. Así que fue un referente, porque ahora lamentablemente la cantina del club está cerrada desde Ajá. octubre del año pasado. ¿Y la parte edilicia cambió desde aquel entonces ahora o se conserva? Está prácticamente igual. Sí se ha ido manteniendo. Ahora, en este momento, hace poco, estuvieron refaccionando la parte de la casa de habitación. Lo que sí cambió, lo que nosotros le llamábamos la pista de baile, Ajá. que bueno, hace 1 año o 2 años atrás, desde el municipio hicieron una placita que se llama Los Gurises. Ajá. Esa parte sí cambió, pero después la parte de edilicia ha tenido reformas, arreglos, mantenimientos, pero no, prácticamente sí es la misma. Bien, hace otra institución de San Emilio. Sí, habíamos nombrado a la escuela, Sí. nombramos el club. Sí. ¿Y de la capilla qué me podés decir? Mira, de la capilla yo pude vivir el proceso, cómo fue avanzando la capilla. Ajá. Tengo fotos que me dieron del primer casamiento que hubo, que tenía ni siquiera el piso, unas pocas filas de ladrillos. El registro del avance de la capilla o del crecimiento de la capilla lo marcan las fotos familiares. Claro. En la comunión de Silvia, de mi hermana, estaba hasta levantada la pared hasta la ventana. Ya en mi comunión estaba techada la capilla con el piso de tierra. Y ya después, con la comunión de nuestros hijos, ya la capilla terminada. Claro. Entonces nuestra historia está marcada por la fotografía con el paso del tiempo de la Qué capilla. Lindo, lindo. ¿Tu casamiento fue ahí? No, nosotros nos casamos en el monasterio,
porque nos casamos en febrero y el padre Benito Kauman, que fue el cura histórico Sí, de de la los capilla y y de de los los toldos, justo era el mes que se tomaba vacaciones. Claro. Entonces nosotros nos casamos en el monasterio benedictino. Pero Bien. sí nuestros hijos tomaron la comunión, la tomaron ahí, en San Emilio. Otra institución que también Sí, que sí. atraviesa toda tu Sí, familia y sí, toda tu vida. Sí, y mira, tengo una anécdota, porque Sí. cuando en la escuela estábamos haciendo el libro, que nos llevó 10 años, la idea era inaugurarlo para el centenario de la escuela, entonces como docentes era como que con nuestros alumnos nos repartíamos qué instituciones íbamos a investigar. Entonces Amanda Tadía me dice, bueno Mirta, vos te podés abocar con los más chiquitos a la capilla. Dice, acordate la llegada de la Virgen. Le digo, Amanda, yo no me acuerdo de la llegada de la Virgen. Le digo, sí me acuerdo el proceso de cómo fue la parte edilicia avanzando. Le digo, pero yo no me acuerdo. Pero sí, dice, ¿cómo no te vas a acordar? Dice que llegaron en un auto antiguo, que después esa escena fue recreada cuando la capilla cumplió 50 años, en un auto antiguo, dice, de bragado, con jinetes, con caballo. Le digo, Amanda, yo, perdoname, no me acuerdo. De ahí fuimos en procesión a tal casa. Le digo, ¿en qué año fue eso? 1958. Digo, yo nací en 1960. Claro. Entonces, era imposible, que por más ejercicio de memoria quisiera. Imposible que recordara la llegada de la Virgen. Bien, bueno, estábamos en la adolescencia, así que te gustaba bailar. Sí que me gustaba bailar, sí. ¿Te sigue sí, gustando sí. bailar? Sí, Sí. me gusta bailar. Bien. No tengo muchas aptitudes, pero me gusta bailar. La cuestión Sí, es que sí. guste. Sí, me gusta. ¿Qué me más te gusta gusta? bailar con las nietas. Sí, Claro. ¿Te gusta leer? ¿Te gustó siempre mucho, leer? mucho. Pero a mí hay algo que me encanta leer y yo no sé si me quedó arraigada la historia de mi abuelo. Ajá. Mi abuelo Domingo Placeres, que vino en un barco de Polizonte en 1914, con 13 años, escapando de la guerra. Bueno, estuvo en otros pueblos, pero después armó su familia en San Emilio. Entonces a mí toda esa historia del abuelo arraigó muy hondo en mí. Entonces a mí me gustan todas las novelas y las historias de inmigración y demás. O sea, por ahí va el tema de Sí, lectura, pero que más te puedo leer, gusta. sí, pero puedo leer De todo. Todo me gusta. El Sí, cine sí. también, de chica También. ibas ahí, contabas al club. Mi mamá y mi papá amaban el cine, entonces veníamos los viernes a la Sociedad Española a ver el cine, los sábados a Sociedad Italiana y los domingos el cine en San Emilio. Sí, Bien. muchísimo, me gustaba el cine. Sí. ¿Actualmente te sigue gustando mirar películas, series? Sí. A veces suelo mirar series, pero por ahí me inclino más por leer. Ajá, Prefiero mira, leer. seguís amando y la me lectura. gusta mucho leer con el libro físico. Sí, el papel. El papel. Ese Tenerlo en el formato libro papel. Y marcar en qué página dejé. Y si no me acuerdo de algo, retomar la historia y volver a leerla. ¿Cómo era Mirta como docente? A ver, esto deberían decirlo mis alumnos. Pero vos, ¿cómo te sentías como docente? Yo me sentía feliz como docente. Yo me sentía, una vez una compañera me describió como la gallina con los pollitos. Porque de mis 25 años en San Emilio, yo creo que 21 estuve con los más chiquititos. Primero, segundo y tercero. Teníamos plurigrado porque eran pocos los alumnos. No era como en mi época que había de primero a séptimo Claro, y sí, cada sí. grado con su maestro. Entonces, yo me cobijaba mucho en todos mis alumnos. Ya te digo, me decía, parecés la gallina con los pollitos. O sea, volvés a nacer, volvés a ser docente. ¿sí? Y vuelvo a elegir en los grados inferiores. Sí, Los más sí. chiquitos. Sí, los grados chiquitos. Qué placer debe ser que enseñarles a leer o a escribir, Sí, ¿no? Sí. Aparte, también por esas coincidencias de la vida, mis hijos aprendieron a leer y escribir conmigo porque fueron mis alumnos desde primer grado, primero, segundo y tercero. Así que para mí eso también. Y te digo, no hay satisfacción más grande que cuando un nene descubre que es capaz de leer y escribir.
eso no hay sueldo, no hay con qué te lo paguen. Porque, viste, los nenes van, cada uno tiene su madurez, cada uno tiene su avance a su modo, y uno llega a julio, septiembre, y vos decías, ay, todavía no empezó a leer y escribir, y un buen día empiezan a leer y escribir, y la felicidad de ellos era mi felicidad también. Qué lindo. Bueno, vamos a hablar un poco de tu familia. Sí. Hoy hablábamos de tu abuelo, nos Sí. lo mencionaste, a tu papá y a tu mamá, a tu hermana. También. ¿Y tu familia cuándo la formás? Nosotros, mira, nos pusimos de novio con Alfredo, yo tenía 15 y él 16. Hicimos En un baile, contame, ¿en un baile de San Emilio? Fuimos a ver la película El Golpe con Robert Redford En el cine, ahí fue. de San Emilio. Claro, sí, Volviendo sí. del cine en agosto, y yo tenía 15 años, de 1976. Y él tenía 16, y nos pusimos de novio. Estuvimos de novio como 6 años, 7, nos casamos, y vivimos en San Emilio 7, 8 años, porque mis suegros vivían en el campo, y después mis suegros decidieron venirse a Los Toldos, y ahí con Alfredo nos fuimos a vivir al campo, que es donde estoy yo todavía. Porque más allá de que las circunstancias de la vida, yo todos los días vengo acá a Los Toldos, y estoy mucho en Los Toldos, yo voy todos los días al campo, y mi casa sigue siendo la de San Emilio, y sigo estando en San Emilio. ¿Es tu lugar en el mundo? Es mi lugar en el mundo, sí, es mi lugar en el mundo. Y cuando vamos con las nietas, y Alfonso, el único nietito varón que tenemos, las nenas me van preguntando, ¿y allá, abuela, en aquel monte vivía alguien? Sí, vivía gente, vivía. Y entonces íbamos llegando a casa, y Emilia, una de mis nietas, me dice, ¿y a dónde vamos llegando, abuela? ¿Al campo de quién? Y yo le digo, a nuestro campo. Le digo, el campo que a mí me gustaría que el día de mañana ustedes sigan visitando, porque yo sí hay algo que le quiero transmitir a los nietos, el amor al campo. No que vayan al campo por obligación, hay que ir a lo de la abuela. Claro. Porque realmente lo disfrutan, porque aman el campo, y yo te puedo asegurar que los nietos, sí, puedo estar tranquila porque aman el campo, aman infinitamente Qué lindo. el campo. Bueno, vamos a hablar de tus hijos, Sí. si los querés mencionar. Sí. Creo que la beta de la maestra salió ahí también. Sí, en Daniela. Es Daniela. Con ¿verdad? Alfredo tenemos 6 hijos, todos seguiditos, en 7 años y medio vinieron los 6. Sí. Bueno, Daniela, docente, trabajó en escuelas acá de Sí, Los Toldos, fue compañera mía. y ahora está trabajando en Junín. Ujú. Ama infinitamente la docencia, ama infinitamente todo lo relativo a la historia. Nuestra segunda hija, Guillermina, que ella se inclinó por cosas del campo, que es la que vive en Concordia, es ingeniera agrónoma, nos regaló a nuestra nieta Delfina. Damián, que es ingeniero agrónomo también, Ujú. nos han regalado a Emilia y Arminia. Diego, que es veterinario, los chicos abrazaron la mayoría cosas del campo, Totalmente. que es veterinario. Belén, que también en cierto modo se abocó también a la docencia, Ujú. porque es trabajadora social, que nos ha regalado a Morita, a Catalina y a Alfonso, y Ezequiel, que también es ingeniero agrónomo. El gen del Sí, campo, sí, ¿no? Podés decir sí. que no lo transmitiste. Ahora, es notable, porque Sí. Damián, que es ingeniero agrónomo, yo observándolo de afuera, veo lo que a él le gusta en la parte de la agricultura, Claro. la siembra y demás. A Guillermina le gusta más la agricultura de la parte ecológica. Mira vos, o sea que cada uno tiene lo Su suyo. beta. Y Ezequiel, que también es ingeniero agrónomo, a él le encantan los fierros. Claro. Todo lo que son las herramientas y las máquinas. Con personalidad propia todos. Misma carrera, pero con distintas inclinaciones cada uno. Qué lindo. Sí, sí. Esa mesa familiar hermosa cuando los tenés. Sí. Hay veces que logramos coincidir todos, somos 19. Ah, Hay veces que no, porque viste que... Y yo los sábados pongo, bueno, ¿quién va mañana al campo? Y lo que pasa es que los nietos ya empiezan a tener compromisos, no tienen un cumpleaños, tienen otra cosa, pero cuando coincidimos todos somos 19.
Qué lindo. Y la Navidad es sagrada. La Navidad el 24 a la noche, a no ser que nos toque lluvia como nos ha tocado y venimos todos para acá, el 24 a la noche es sagrado. Se hace en el campo. Qué lindo. Con baile incluido entre nosotros. Sí, sí, completo. Completo. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir paseando por San Emilio, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a seguir en este... Todo imaginario, pero ya es como que vamos por las callecitas, ¿no? Sí, sí. Vamos Las callecitas más tranquilas y con más paz, las de San Emilio. Vamos a hablar un poco del museo, ¿querés? Sí, Dale. sí. El museo surgió como uno de los tantos proyectos que surgieron en la escuela. Nosotras como docentes empezamos a hacer un curso que lo daban acá en Los Toldos para maestras de plurigrado, y dentro de ese curso de lo que nos mostraban que en una escuela de la costa habían hecho un museo, pero ellos lo habían hecho con restos de barcos que habían naufragado. Y nosotros teníamos el tema de la estación del ferrocarril, Claro. que las estaciones habían sido cerradas, muchas de ellas en algunos pueblos fueron vandalizadas, Sí, tal cual. quedaron nada. Entonces desde la escuela surgió, ¿y si implementamos un proyecto con un museo para mi pueblo? Y qué mejor que cosas y herramientas y cosas representativas del pueblo. Los proyectos que hicimos desde la escuela fueron muy, muy relevantes porque involucraron a toda la población. Siempre le dimos lugar a que el pueblo participe. Para que se sientan parte. Sí, hicimos votaciones y los hicimos partícipes, sí. Y bueno, y así fue como surgió en el año, creo que 2008, un museo para mi pueblo, y tengo que decirte que a mi papá le encantó ser parte del museo y aparecía en la escuela. Esto me lo donó tal persona. Y algunas cositas creo que después me enteré que las compraba él. Ay, Algunas cosas antiguas y las llevaba para el museo. Nunca me olvido que el día que estábamos preparando todo para el museo, pasó una máquina del ferrocarril, que después ya el ferrocarril no corrió más. Ay, para nosotros fue como una señal. Pasó una máquina sola, una locomotora. Sí, sí. Ay, estábamos felices porque justo en el momento que estábamos preparando todo para el evento, pasó en la máquina del ferrocarril. Todos lindos recuerdos te unen sí. a San Emilio. Sí, con sus dolores también, como cualquiera en la vida. Porque es parte de la vida. Es parte de la vida, sí. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Yo supe llevarme mucho mejor con la tecnología cuando era docente. Porque, por ejemplo, la computadora era mi herramienta de trabajo y las tarjetitas de la escuela las hacíamos nosotros y trabajábamos. Y lo del libro, de hecho, del libro que se llama Una escuela, un pueblo, 100 años de historia, nosotros primero, como quien diría, entre comillas, el crudo, lo pasábamos con nuestros alumnos en el salón para que ellos fuéramos partícipes. Y después ya es como que me manejo, si me comparo, que no hay que compararse con nadie, bastante bien. Pero bueno, hasta ahí. Y cuando me cuesta algo, tengo la herramienta y la ayuda de los chicos. Claro. A cualquiera le digo. Ahora, por ejemplo, después que Alfredo se fue, digo, bueno, una de las hijas me dijo, mamá, ¿por qué no te dedicas a hacer algo? Y yo desde chica soñaba con aprender italiano. Era época de pandemia. El único modo de aprender italiano o cualquier idioma era online. Y vos sabés que termina de decirme eso mi hija en el campo y aparece en la tele la propaganda del Centro Universitario de Idiomas de Facultad de Agronomía, que quedaban ya las últimas vacantes para inscribirse. Y me escribí en italiano, y bueno, y todavía sigo en italiano. ¡Qué bien! Entonces eso hace que yo tenga que ayornarme un poco con la tecnología. Claro. Belén me da una mano cuando hay que subir documentos y demás. Pero los 6 hijos colaboran, Tengo que ser honesta, todos ayudan. O sea que es parte de tu realidad, pero tampoco es que te saca el sueño la tecnología. No. ¿Y las redes? No. Sí, soy de las redes. ¿Ah, sí? Bien ahí. Sí. Pero soy más antigua, más del Face. Instagram, los chicos hicieron un Instagram. Bien. Viste que dicen que el Face es más de gente mayor. Sí. Sí.
Bueno, viste que hoy me decías lo de Sí. de los sabores y Sí, de los sí. esto de la cascarilla que te había quedado Sí, tan, pero tan sí, en tu memoria y en tu sí, ser. Viste que uno es muy sensorial. sí, Te sí, quedan los sabores, te quedan los olores. sí. ¿Qué otro, por ejemplo, qué sonido te representa San Emilio? El sonido de las campanas. La campana de la capilla llamando a misa ¿Sí? y el portero de la escuela que llamaba para ir a la escuela. ¿Siguen estando las dos campanas? No. La de la capilla sí, la de la escuela sí, la que no está más es la campana de la estación. Las campanas sí. ¿Y es un siguen sonido sonando? Sí, siguen. No, la No. campana de la escuela suena para el recreo, Ajá. pero esa llamada a clase, porque nosotros cuando íbamos a la escuela, en el invierno íbamos a la tarde, Sí. y cuando hacía calor íbamos Cambiaban más. de turno, claro. Entonces a la mañana sonaba la campana y era el aviso que vos te tenías que preparar para ir a la escuela. Claro. Así que tiene sonidos de campana mi infancia también. O sea que San Emilio lo asociamos si fuera un sonido sería el sonido de las campanas. Sonido de campana, sonido de pájaros, sí, mucho, mucho. De estar jugando en el parque de la escuela y sentir el sonido de los pájaros, de ir de la casa de mis padres a la escuela, sí, sí, sí. Si fuera un color, ¿qué color sería San Emilio? Verde, verde y blanco, los colores de la bandera de San Emilio. Y mucho verde, porque hay mucho verde en San Emilio. Y muchos árboles, el pasto, sí, mucho. ¿Sigue mucho. teniendo el mismo perfume a cascarilla o le agregamos algún otro? Ya el perfume a cascarilla no. ¿Y no, cuál no, tiene no. ahora? Y puede ser y el perfume de alguna flor de cuando pasar, porque yo estoy mucho en el campo. Sí, en el campo, por ejemplo, me representa que tenemos plantas el árbol de jacarandá. Ay, qué Sí, lindo. sí. Tenemos también un palo borracho, también. Sí, pero los olores que... Ay, tengo otro olor que me A ver. representa mucho en la infancia. Sí. Que te digo que hasta lo recuerdo al día de hoy. La sopa que hacía la tía Sara Cejo. Que yo le decía tía, pero bueno, era familiar, ¿eh? Ajá. Era prima lejana de mi mamá. Una sopa con un aroma, no, a apio. Hasta recuerdo cómo era el plato donde ella me servía la sopa. Porque vivíamos nosotros y dos casas seguidas vivía ella y su familia. Ese aroma también representa mi Y infancia. sabor, porque me Y el imagino. sabor y el color. Sí, sí. Sí, sí. Bien, todo muy sensorial nos une siempre a la Todo, infancia, a la todo. adolescencia. Sí, Y sí. qué lindo que seguir teniéndolo presente, Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sueños te quedan por cumplir, Mirta? Sueños a manera personal de mi vida los he cumplido. Tuve un sueño muy profundo que gracias a Dios lo pude cumplir con Alfredo, que fue conocer la tierra de mi abuelo, Ajá. porque mi abuelo nunca más pudo regresar a su tierra. No tenemos en la familia primos varones de apellido Placeres, así que con Silvia y conmigo se cierra el círculo. Y para mí fue fuerte porque yo dije, o pienso, el abuelo llegó en 1914, es hoy por hoy la única Placeres que queda en San Emilio. Y cuando pudimos ir con Alfredo a conocer la tierra de nuestro abuelo en Islas Canarias, en Lanzarote, cuando el avión iba aterrizando me lloré todo y yo dije, abuelo, a tu modo volviste, a tu modo regresaste. ¿Viste? Entonces, eso para mí es un recuerdo también muy arraigado. Qué Fue un lindo. sueño cumplido. Después sí tengo que pensar en el pueblo. Qué figura importante, lo nombras mucho a tu abuelo, ¿no? Una figura Sí, muy importante sí. en tu familia, en tu A vida. ver, el abuelo tuvo un accidente acá en Los Toldos con su coche de alquiler. Yo tenía 3 años para cumplir 4 y yo me acuerdo a la perfección de ese día, cuando nos avisaron del accidente y todo lo doloroso que vino después. Pero a mí lo que me marcó mucho fue esa historia de venir a los 13 años escondido en un barco y que nunca más vio a sus padres ni a sus Claro. hermanos. Entonces, todas las historias de inmigrantes, de la inmigración que fuese, de italianos, de donde sea, a mí me marca profundamente. Ujú. Y después, ¿Era abuelo materno o...? no, por parte de mi papá.
Claro, me decías. Mi abuelo materno también falleció unos días antes que mi abuelo paterno. También lo recuerdo, a pesar de que tenía 3, 4 años, me acuerdo de mis abuelos, sí. Linda Y relación ahí. sí, a pesar de que yo era chica, pero viste que la figura del abuelo era el punto de encuentro, el Claro. punto de reunión. Como lo Sí, sos vos después- ahora, en las También, Navidades, que van también, todos y también. reunís a toda tu familia. Si después me quedan sueños por cumplir, si pienso en San Emilio y si yo quisiera que el pueblo volviera un poquito a la prosperidad que tuvo en tiempos atrás. Si yo lo escucho a nuestro padre, él decía que vivían en 1940 cerca de 3.000 personas. Cuando nosotros éramos chicos, no eran tantas, pero había un número considerable de habitantes. Y ahora no sé, seremos 140, 150. Yo veo las chacras que ya no vive nadie. Que me gustaría un poco que San Emilio vuelva a tener ese esplendor. Te diré que la generación, hasta mi generación, hay varios compañeros y compañeras de mi edad que siguen viviendo en San Emilio y después ya no, porque nuestros ¿Qué hijos... te parece que haría que que se cambiara la historia? De que Y fuentes de trabajo, eso es fundamental. Aunque yo no pierdo la esperanza que ahora la gente está tratando de buscar un poco la paz de los pueblos, vos lo vivirás Claro. con Sabalía. La gente busca dónde comprar un terreno, una casa en San Emilio, aunque sea para fin de semana. Han surgido proyectos de casas rurales que se alquilan para ir a descansar. Y yo por ahí pienso, ¿y si en el futuro esto sigue en auge y la gente de las grandes ciudades buscan pueblos para criar a sus hijos y trabajan online como trabajan tantos hoy en día? claro. Sueño con que eso pueda llegar a pasar. Sueño, sí. ¿Y Sí. algún viajecito que te quede por hacer, que tengas ganas? ¿Te gusta viajar? Sí. Tuve la suerte de viajar con Alfredo a Canarias. Después que se fue Alfredo, tuve la suerte de viajar con los hijos, con las hijas, a otros lugares. Volví hace poco de un viaje que fui con mi hija Guillermina y nuestra nieta. Viajé invitada, con Belén y Pero qué Daniela, bien. viajamos. Y ahora la semana que viene hago otro viaje bien lindo también. ¿Viste? Ni que hubiera adivinado. Sí, No sabía, pero bueno. Con Daniela, mi yerno Mauricio de Junín, mi consuegra y la cuñada de Daniela. Bien. Vamos a hacer un viaje bien lindo también. Lo que pasa es que con mis padres viajábamos mucho. Viajábamos viajes cortitos, Tandil, Azul, felices nosotras. Éramos felices con Silvia. ¿Te pareces algo a tu mamá, vos como mamá, o nada? Yo me parezco, todo el mundo dice que soy muy parecida a mi papá en la parte así actitudinal, y que vengo y que voy y demás, pero de mi mamá sí heredé el amor por la cocina y es una tradición, y desde que faltó mi mamá, que mami ya después ya de más grande ya no cocinaba, para Navidad, para la fiesta, se repiten las mismas comidas que hacía mi mamá y que mi mamá me enseñó. Sí, lo mismo, ya es una tradición. Que ella me las enseñó y yo las aprendí. Puede que variemos un poquito el menú, pero la mayoría... Es como rendirle un homenaje y seguir teniéndolas presentes. Como rendirle un homenaje o recordar la Navidad de chica, que en la mesa estaba tal cosa, entonces en la mesa de mi gente querida no puede faltar ese plato. Qué amorosa, Sí, bien. me gusta, me gusta. ¿Qué te hubiera gustado contarme que yo no te pregunté? Tanto de San Emilio como de tu vida o algo en especial. Y de San Emilio por ahí de algunas otras instituciones A ver, que fueron contame. muy importantes. Yo vivía pegada a la estafeta postal, Ujú. entonces tenían que ir desde la estafeta postal a la estación a buscar la correspondencia. Entonces la chica que iba a buscar la correspondencia me decía, Mirta, ¿vamos hasta la estación a buscar la correspondencia? Y bueno, para mí era una fiesta ir y ver, y los miércoles pasaba un tren que se llamaba el Ranquelino, que era un tren que tenía salón comedor. Claro.
y vos veías los mozos todos bien vestidos, las mesas. Entonces yo estaba, el rato fascinada. que estaba el tren parado ahí en la estación, estaba fascinada mirando por la ventanilla. Para mí era otro mundo ver un tren con salón, comedor, ¿viste? Entonces la estafeta postal, y después me gustaba ir mucho, y la señora que atendía la estafeta postal me dejaba vender las estampillas también, porque se vendían las estampillas para mandar, toda la comunicación era por correo. Claro, sí, sí, sí. ¿Viste? Y se guardaban cuando llegábamos de la estación, ella me permitía, en un casillero que tenía todo ordenado alfabéticamente, que yo repartiera las cartas en el casillero. Eso me gustaba. Después también hubo una institución muy presente en el pueblo, que fue el destacamento policial. Todas las instituciones fueron muy fuertes, todas. Fueron las que le dieron vida al pueblo. Mil perdones si a lo mejor por ahí no nombro alguna. El jardín de infantes, por ejemplo, yo no tuve jardín. El jardín se inauguró en el año 1983, cuando nació nuestra primera hija. Entonces el jardín, sí, muy importante desde el lugar, desde mamá. Claro. Lo viví. Pero vos tuviste que ir a los 5 años Sí, a la escuela. a la escuela porque no había jardín. Por eso lloraba tanto, a lo mejor. ¿Mirta se emociona mucho? Sí, mucho, mucho, siempre. Pero no desde ahora, desde siempre. En los actos de la escuela en San Emilio, hay veces que estoy sola en el campo y pienso una situación puntual, me emociono. Me puedo emocionar por un recuerdo, pero me puedo emocionar de alegría también, ¿eh? Qué lindo. Sí, sí, sí. Ayer viví una situación puntual de un ahijado mío y de Alfredo, que se recibió de ingeniero agrónomo y lloré de felicidad. Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, Mirta, ha sido un placer esta charla. Bueno, Recorrimos muchas gracias. San Emilio con nuestra imaginación y con nuestra... nos dejamos llevar. Sí, yo Sí. percibí los aromas que me dijiste vos. Me hiciste... Sí, y lo que falta contar. Vamos a un segundo encuentro, obvio. Mira, cuando me convocó Walter y yo digo, ay, sí tengo que hablar de San Emilio, para mí esa palabra es música para mis oídos. Sí, Qué sí. lindo. Perdona, pero ¿Sí? yo me acuerdo que cuando íbamos ahí, iba mi papá al campo, venía un tío mío, un hermano de mi papá de Bragado, el José Luis Placeres, y ellos contaban siempre las mismas anécdotas de la infancia, y yo los escuchaba embelesada y les decía, vuelvan a contar la historia cuando papi se enamoró de la trapecista del circo y tenía 12 años, cuenten de nuevo. Claro, sí. lo que pasa es que la palabra era tan importante Claro, sí. que nos marcaba. Sí, que nos marcaba, tal cual, tal cual. Mil perdones si por ahí no nombré alguna institución, pero no te bueno. hagas problema que nos volvemos sí, a encontrar sí, para que vos vuelvas a contarme. Muy importante también en San Emilio la cooperativa eléctrica y nuestra sala de primeros auxilios también. Eso ya da para otro tema, para otra charla. Bueno, Mirta, a seguir soñando, Gracias. a seguir paseando, a seguir viajando con tu Gracias. familia, Sí, sí. a seguir preparando esa mesa que también me la imaginé Sí. para Navidad, Sí. que te invada siempre la emoción tanto Sí, con los buenos muchas o los gracias. no tan buenos recuerdos, viste, Sí, que son sí, parte de nuestra sí, vida. Sí, sí. Y lo que nos queda es el refugio. Después de que Alfredo se fue, mi refugio fue la familia. Y nos apoyamos. Y nos pasan cosas como todas las familias. Obvio. Como todas las familias. Pero nos apoyamos mucho, 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 mucho. Y bueno, y te agradezco de corazón a vos No, por y a favor. Walter por esta charla que me remontó también a la infancia, a la adolescencia y a un montón de recuerdos gratos de San Emilio. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, súper cómoda, súper. Un cariño muy súper. grande para toda tu familia, Muchas para vos gracias. en especial. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón para vos, para Walter y para todos. Gracias.